que no somos dignos de tanto privilegio, porque tú tienes, Señor, una orquesta angelical que te adora día y noche. Pero sabemos, Señor, que te deleitas de la alabanza de tu pueblo, te deleitas, Señor, de aquellos que invocan tu nombre y lo hacen con la actitud correcta de humildad, de sencillez y de sinceridad. Ahora, Señor, con esa misma confianza con la que hemos venido a adorar tu nombre, queremos pedirte que tú tomes en cuenta y en consideración nuestras peticiones de oración. Acá, Señor, hay diferentes necesidades que solamente tu poder puede resolver. Por eso, Señor, manifiesta tu gracia respondiendo al que está pasando diferentes situaciones y en las cuales necesita tu intervención. Oramos también, Señor, para que tu Espíritu Santo, que reveló las Escrituras, pueda venir a nosotros esta mañana y enseñarnos aquello que has preparado para nosotros. Tú, Señor, sabes cuáles son las necesidades espirituales de tu pueblo. Así que te pido, bendito Dios, en el nombre de Jesús, que tú puedas enviarnos tu palabra. Es nuestra petición. Gracias, Señor. Añade a tu iglesia los que has predestinado para salvación y vida eterna, de los que están en este lugar como de los que a través de la radio o el internet van a escuchar este mensaje. En Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en la carta de Santiago. Carta de Santiago, capítulo número 1. Y vamos a leer un pasaje bastante conocido. Santiago capítulo 1, versículo número 5. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. Solamente leemos ese versículo, Santiago capítulo 1, versículo número 5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta mañana. Al igual que Jesús, quisiera comenzar la enseñanza de esta mañana haciéndole a usted una pregunta. Si el Señor le concediera este día la respuesta a una petición, ¿qué sería aquello que usted pidiera a su mano bondadosa? Si Dios a usted le concediera esta mañana la respuesta a una petición, ¿qué sería aquello que usted pidiera? Aunque usted no lo crea, la expresión de nuestras peticiones revela qué cosas son importantes o prioritarias en nuestra vida. Aquellas cosas que nosotros pedimos al Señor revelan lo que hay en nuestro corazón y cuáles son también aquellas cosas que nos interesan. Y sin lugar a dudas, hermanos y hermanas, que la oración indiscutiblemente es el medio por el cual nosotros presentamos al Señor nuestras necesidades. La oración es el camino para expresarle a Él cuáles son aquellas cosas que nosotros necesitamos. Y Dios se deleita en escucharnos a través de la oración, porque cada vez que nosotros oramos, cada vez que nosotros dedicamos un tiempo a la vida de oración, estamos reflejando, hermanos, nuestra necesidad de Él, y estamos también, hermanos y hermanas, expresando que dependemos de Él. No quisiera preguntarle, y eso es algo que solamente usted puede responder, cuánto tiempo usted y yo dedicamos a la vida de oración. Porque, como lo he señalado, orar en realidad, hermanos, es un reflejo que esperamos en su voluntad. Un cristiano que no ora por las razones que sea, está revelando que no depende de Dios
está revelando que no tiene necesidad de Él, está revelando una autosuficiencia que en realidad se arropa de orgullo, y es ahí donde tenemos que tener cuidado. Usted puede decir: yo tengo muchas cosas que hacer en el día. Sí, pero si somos muy honestos con nosotros mismos, en realidad, hermanos y hermanas, lamentablemente muchos de nosotros no estamos dedicando el tiempo a la vida de oración como deberíamos de hacerlo. Si Dios nos quitara, hermanos, el oxígeno por unos 60 segundos, hasta ahí llegaríamos. Dios sigue dándonos a nosotros el lugar preponderante cuando se trata de cubrir nuestras necesidades. ¿Por qué nosotros no podemos entonces hacer un espacio para la vida de oración? Ese no es el tema de esta mañana, pero aprovecho para decirle y preguntarnos, hermanos, todos los que estamos acá, ¿cuánto es el tiempo que dedicamos a la vida de oración? El hecho es, hermanos, que cuando nos acercamos en oración ante Él, nosotros podemos presentar diferentes necesidades. Por ejemplo, en oración nosotros podemos pedir por sanidad divina cuando alguien está enfermo. En oración nosotros podemos pedir por provisión cuando tenemos escasez. En oración nosotros podemos pedir fortaleza cuando estamos pasando una situación triste o difícil. En oración podemos pedir por la conversión o la restauración de una persona. Y cada una de estas peticiones que yo estoy señalando, y que seguramente usted y yo en más de alguna ocasión hemos pedido a Dios, son peticiones totalmente legítimas frente a Dios. Y Dios se deleita en escucharnos, Dios se deleita en oírnos. Pero si hay una petición que al Señor le deleita responder, si hay una petición a la que Dios le da más prontitud en responder, es cuando sus hijos piden por sabiduría frente a las situaciones de la vida que enfrentan. No hay en la Biblia otra mención donde se refleje más claramente el placer que Dios experimenta en responderle a un hijo o a una hija de Dios cuando éstas piden por sabiduría. Fíjese que en la Biblia usted va a encontrar varios ejemplos de cómo hombres y mujeres de Dios pidieron por sabiduría a su Creador, pidieron por sabiduría a su Hacedor, y Dios se deleitó en responder. El caso más emblemático es cuando el joven Salomón asciende al trono y es consciente de la responsabilidad que ahora pesa sobre sus hombros al heredar el trono y el legado que su padre le había dejado en el reino. La Biblia dice, hermanos y hermanas, que estando en esa condición, el Señor le dijo: Salomón, pídeme lo que tú quieras. ¿Qué necesitas para ejercer tu autoridad como rey? Y Salomón, hermanos, pudo haber pedido más ejército, más riqueza, más poder, la derrota de sus enemigos. Todas esas cosas seguramente Salomón hubiese podido pedir. Todas esas cosas que para nosotros pudieran ser peticiones completamente legítimas son las que Salomón pudo haber pedido. Pero la Biblia dice que Salomón, sin embargo, lo que hizo fue pedir por sabiduría. Salomón entendió que él no simplemente puede conformarse con la respuesta temporal a una situación concreta dentro del ejercicio del poder o del reinado, sino que necesitaba un valor más preciado que le permitiera consolidar su reino a largo plazo. Y por eso es que Salomón pidió sabiduría. Y la Biblia nos expresa cómo el Señor se gratificó por la petición, por la solicitud que Salomón hizo. El Señor le dice: mira, por cuanto no pediste para ti ni riquezas, ni el fin de tus enemigos, ni más poder, sino que pediste sabiduría, yo te voy a conceder todas aquellas cosas que no pediste. Es decir, si tú buscas primeramente el tesoro más fundamental de la vida, las demás cosas te van a ser añadidas. Eso fue lo que el Señor prácticamente le dijo.
Entonces, hermanos y hermanas, si hay una petición que al Señor le deleita, se complace en responder, es cuando sus hijos piden sabiduría frente a las situaciones de la vida. Ahora quiero que piense por un momento en esto. De todas las oraciones que usted hace día a día, ¿cuántas de esas oraciones contienen dentro de sus peticiones la solicitud por sabiduría? ¿Cuántas veces nosotros hemos pedido al cielo por sabiduría? Y parece ser que el cuadro clínico de los creyentes no es muy distante de la realidad que vivió Israel a lo largo de su tiempo. El profeta Oseas, ejerciendo su ministerio, él dijo algo de parte de Dios: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Otra versión dice: mi pueblo fue destruido por falta de sabiduría. Note lo que el Señor estaba diciendo a través del profeta Oseas. No está diciendo los impíos, los paganos, los que no conocen de Dios fueron destruidos por falta de sabiduría. No está diciendo eso. El profeta lo que estaba diciendo era: mi pueblo, el pueblo que dice conocerme, el pueblo que dice deleitarse en mi presencia, el pueblo que tiene la revelación, mi pueblo que tiene la revelación de mi voluntad, perece, es destruido por falta de sabiduría. ¿Cómo es que aquello, hermanos, que más se deleita el Señor en responder es lo que menos pedimos como pueblo? ¿Cómo es que esa ausencia en realidad es la causa de muchos de nuestros problemas y fracasos? Si usted se ha puesto a pensar en esto, en realidad, hermanos, muchos de nuestros problemas personales, emocionales, familiares, problemas en la iglesia, problemas, hermanos y hermanas, que tenemos en nuestro trabajo, si usted es muy consciente, se va a dar cuenta que la raíz y el origen de muchos de esos problemas es por falta de sabiduría. Y acá tenemos que hacernos entonces la primera pregunta: ¿qué es la sabiduría? Porque la sabiduría es diferente a la inteligencia. A fuerza de ser honesto, la inteligencia vendría siendo quizás nieta de la sabiduría. Entonces la sabiduría, hermanos y hermanas, es la capacidad para mirar con claridad cada situación en la vida, y vea esto, y poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo falso. Pero eso apenas es el 50% de lo que es la sabiduría. La sabiduría es que usted tenga la capacidad de discernir: esto es bueno, esto es malo, esto es falso y esto es verdadero. Pero el ciclo de la sabiduría, el contenido y la riqueza de la sabiduría se complementan, hermanos y hermanas, porque un segundo aspecto de la sabiduría, es decir, como una moneda que tiene dos caras. El primer lado de la moneda de la sabiduría es que usted sepa discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo falso y lo verdadero. Pero el otro lado de la moneda es que usted aborrezca lo que es malo, abandone lo que es falso y decida seguir lo que es bueno y verdadero. Es decir, por un lado de la moneda, yo sé lo que es malo, yo sé lo que es bueno, yo sé lo que es falso y lo que es verdadero. Pero por el otro lado de la moneda, no solamente me conformo con saber qué cosas son malas o qué cosas son falsas, sino que del otro lado de la moneda yo aborrezco lo que sé que está mal, lo que sé que no es verdadero. Tal vez usted habrá encontrado personas que no son sabios, hermanos. Tienen inteligencia, pero no son sabios. ¿Se imagina usted que de repente llegue usted a un consultorio y en esa escena de ese consultorio veamos a un médico que está tratando a un paciente
que está teniendo problemas en los pulmones a causa del consumo de tabaco. Y el médico tenga que decirle a este paciente: oiga, don fulano, quiero decirle que su consumo de tabaco es la causa y el origen de su problema en los pulmones. Así que yo le aconsejo que por favor inmediatamente corte este hábito de consumo de tabaco, abandone la nicotina, el cigarro o lo que sea que esté consumiendo y esté dañando sus pulmones. Pero ¿qué pasaría si al salir de esa consulta el médico de repente le dice a este fumador empedernido: oiga, antes de que se vaya, tiene por casualidad ahí un encendedor que quiere encender mi cigarrillo? ¿Usted qué creería de ese médico? Es un médico que sabe, que conoce lo que está causándole el daño a su paciente, pero aquello que esa persona está señalando como la causa y el origen de su problema es aquello que está consumiendo. ¿Cuántas personas no hay en la iglesia que saben lo que es malo, que saben lo que es falso, y aún así lo hacen? Son aquellas personas que le dicen: hermano, no haga esto porque esto le va a arruinar su hogar, y ellos lo están haciendo. Amigo, por favor, deje eso, porque eso lo va a llevar o lo va a arrastrar a una cadena de esclavitud, y ellos lo hacen. Conocer las cosas no nos hace sabios. Conocer que algo es malo y algo es falso no nos hace sabios. La sabiduría implica que yo aborrezco lo malo, lo dejo, abandono lo que es falso. Eso nos hace una persona sabia. Oiga que la sabiduría entonces, hermanos y hermanas, no tiene como origen simplemente el conocimiento. Porque ¿qué hace que hayan personas que son muy inteligentes, pero son poco sabias? Como el caso de este médico que les acabo de contar a modo de ejemplo. Entonces, si a Dios le deleita en que usted y yo le pidamos por sabiduría, ¿por qué razón debemos de pedir por sabiduría? Es más, ¿por qué Dios es tan insistente que pidamos sabiduría con urgencia? ¿Por qué Dios quiere que usted y yo clamemos a Él por sabiduría? La primera razón que podemos dar a esta pregunta es que cuando yo le pido a Dios por sabiduría, le estoy diciendo: Señor, yo no lo sé todo, yo no lo conozco todo. Es decir, que una persona que pide por sabiduría le está diciendo al Señor: Señor, yo tengo mucha incapacidad, yo no sé distinguir absolutamente todo, lo bueno y lo malo. Señor, yo no sé qué decisión tomar ante esta situación. Por eso es que de las 141 veces que se menciona la sabiduría en la Biblia, 41 veces estas se encuentran en el libro de los Proverbios. Y hay algo que el escritor sagrado dice: no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Lo peor que nosotros podemos hacer, hermanos, es creer que sepamos cómo vivir la vida. Lo peor que nosotros, hermanos, podemos hacer es que digamos cosas como: yo tengo experiencia, ya mis 50 años me han dado experiencia, o yo tengo madurez suficiente, yo sé lo que hago, es que a mí así me enseñaron a hacerlo. Y tú te comienzas a creer que eres sabio en tu propia opinión. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, hermanos y hermanas, es reconocer: en realidad yo sé, como decía el filósofo, yo sé que no sé nada. Eso es lo único que yo sé. Si hay algo que yo estoy seguro,
Si hay algo de lo que yo puedo estar seguro, es que yo sé que no sé nada. Cuando yo me coloco en esa actitud frente a Dios, entonces yo soy moldeable para que Él me pueda dar de su sabiduría. El problema es cuando nosotros creemos que podemos con nuestro matrimonio, que podemos resolver nuestros problemas personales, que creemos que podemos manejar nuestras finanzas, que creemos que podemos servir a Dios. Muchos de nuestros problemas, hermanos, se deben por falta de sabiduría. Usted puede tener mucho conocimiento intelectual, lo cual es bueno, pero en todo caso la inteligencia, como ya se lo dije, es nieta de la sabiduría. Porque hay muchas personas que son muy inteligentes, pero poco sabias. Detrás de nuestra necedad de creer que lo sabemos todo, hay un reflejo de arrogancia que indiscutiblemente nos lleva a la destrucción. ¿Cuántas ocasiones, hermanos y hermanas, quizás una madre no le ha tenido que advertir a su hija: hija, ese muchacho no te conviene, ese muchacho es una persona destructiva? Y la voz de la sabiduría está hablando detrás de las canas de aquella mujer, detrás de las arrugas de aquella mujer. Pero ¿cuál es el peor error de una mujer o de una muchacha que se llena de arrogancia? Mamá, yo sé lo que hago. Mamá, yo tengo experiencia. Mamá, si yo lo conozco mejor que tú. Y tú puedes tener un conocimiento superficial de las personas, pero la sabiduría nos permite discernir en realidad qué hay detrás del corazón de una persona. Pero ¿qué pasa cuando se cierran los oídos a la voz de la sabiduría? Sabe, yo no lo voy a leer, pero le animo a que lea los Proverbios. Pero en el capítulo 8 de los Proverbios, la sabiduría habla. Es más, dice la Biblia que la sabiduría grita desde las esquinas de las calles para saber quién preste atención a su instrucción y a sus consejos. Pero hay una advertencia lapidaria de la sabiduría que dice: quien me desprecia será destruido, quien no me oye sufrirá quebranto. Y algunos especialistas en la escritura han mencionado que en realidad detrás de esa personificación de la sabiduría está la misma voz de Dios. Vamos a partir de una realidad. ¿Dónde aprendo yo? ¿O dónde adquiero yo sabiduría? ¿Dónde comienza la sabiduría? Usted lo sabe. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. El origen de la sabiduría comienza en Dios. Y si la sabiduría comienza en el Señor, bien haríamos en escuchar su voz. Amados hermanos, lo peor que nosotros podemos hacer es que nos creamos sabiondos, que seamos necios. Cuando usted se vuelve una persona necia, cuando usted cree que sabe algo que en realidad no sabe, no lo sabe todo. Usted y yo no lo sabemos todo. Y quiero decirle algo: envejecer es inevitable. Nosotros no vamos a poder evitar envejecer. Envejecer es inevitable, pero crecer es opcional. No es lo mismo envejecer y crecer, porque envejecer, hermanos, todos vamos a envejecer. No sé si ya se vio en un espejo. Por más Pond's que se eche en la cara, no va a resucitar, hermano. Ya, hermanos, la ley de la gravedad les está pasando factura a muchos. Todo lo que sube tiene que bajar. Es cierto, envejecer es inevitable. Todos estamos envejeciendo, pero crecer es opcional. Y el crecimiento se determina por el nivel de sabiduría que nosotros tengamos. Pero le voy a decir algo:
La sabiduría nunca le llega a aquellos que creen que ya no tienen nada más que aprender. La sabiduría nunca le llega a aquellas personas que piensan que ya no tienen nada más que aprender. Yo quiero felicitarle a usted porque está sentado acá a esta hora de la mañana en este servicio. Porque que usted haya venido a la casa de Dios es que usted le está diciendo al Señor: Señor, yo no lo sé todo y necesito que tú me abras las escrituras, me permitas conocer qué hay detrás de ella. Entonces, hermanos, Santiago hoy nos está diciendo, primer razón por la cual tú tienes que pedir sabiduría, es que tú no lo sabes todo. Tenemos que quitarnos, hermanos y hermanas, la arrogancia de creer que porque vivimos en un mundo lleno de información, eso nos hace personas sabias. No es así. La segunda razón por la cual yo debo de pedirle sabiduría a Dios es porque la presencia o la ausencia de sabiduría va a afectar todas las áreas de mi vida. Si yo pido al Señor por sabiduría y el Señor me concede esa petición, eso va a afectar positivamente mi familia, eso va a afectar positivamente mi matrimonio, eso va a afectar positivamente mis finanzas, eso va a afectar positivamente mis emociones, eso va a afectar positivamente mi servicio en la obra de Dios, si yo pido por sabiduría. Pero si yo no tengo sabiduría, eso también va a afectar mis emociones, mi familia, mi matrimonio, mis finanzas y aún mi servicio en la obra de Dios. Oiga esto, hermanos y hermanas, el rey Salomón, con todas sus magníficas riquezas y posesiones, comprendió el valor de la sabiduría. Y vea esto que Salomón escribe en su libro de los Proverbios. Dice él: la sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría. Por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento. Si Dios te permite prepararte en la universidad, sacar maestría, doctorado, gloria a Dios. Hazlo. Aprovecha cada oportunidad que puedes. Pero por encima de tus títulos universitarios, busca primeramente la sabiduría. Busca primeramente la sabiduría. Y la sabiduría no la vas a encontrar en la cátedra de una universidad. La sabiduría no la vas a encontrar en un libro que se venda por ahí. La sabiduría no la vas a encontrar tampoco con que tú sepas qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que Dios aborrece. Eso no es suficiente, ya se lo dije. Eso apenas es una parte del lado de la moneda. La sabiduría comienza, hermanos y hermanas, cuando en realidad yo me siento como discípulo a aprender a los pies de la sabiduría. El escritor a los Efesios dice que en Jesús está oculta toda la sabiduría de Dios. Entonces, hermanos, para poder aprender en la vida, para poder crecer, para poder discernir lo bueno y lo malo, lo falso y lo verdadero, para poder aborrecer lo malo y amar lo bueno, desechar lo falso y amar lo verdadero, yo necesito tener una relación real con la persona más sabia de todo el universo. Tengo que sentarme a los pies como María, a los pies de Jesús, para aprender sabiduría de aquel que por su palabra hizo los cielos y la tierra. Y ese es Jesucristo. Jesucristo, hermanos, el Hijo de Dios, es la fuente inagotable de sabiduría. Y Salomón nos está diciendo: ¿quieres que te vaya bien en el matrimonio? Busca sabiduría. ¿Sabe cuál es el peor engaño en el que podemos caer? ¿Y qué es lo que nos impide adquirir sabiduría? Es que toda la vida queramos basar nuestras decisiones sobre nuestra experiencia. ¿Sabe algo? Yo no dudo que muchos de ustedes tienen un trasfondo de buenos hogares. Pero por muy buenos hogares que estos tengan o que hayamos tenido,
no fueron hogares perfectos. Como dice la Escritura, tenemos que aprender a retener lo bueno y desechar lo malo. Pero aquellas áreas deficientes que no pudimos desarrollar o que no pudimos aprender de nuestros hogares de procedencia, debemos de pedirle al Señor: Señor, ¿cómo puedo yo tener un hogar saludable? Salomón también dice algo más: vale más la sabiduría que las piedras preciosas, y ni lo más deseable se le compara a la sabiduría. Ni todo el petróleo de Arabia Saudita, ni todo el oro o las piedras preciosas de África, ni todo el oro de las reservas de las potencias mundiales se comparan con la sabiduría. El libro de los Proverbios dice algo importante: coloca a un necio en el trono y este será el verdugo de su pueblo. Vea lo que dice la Escritura: coloca a un necio en el trono y será el verdugo de su pueblo. Usted conoce también la palabra en el libro de los Proverbios: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia, mas la insensata, ¿qué dice la Escritura? Con sus manos la destruye. Si usted no tiene sabiduría, usted va a destruir todo. ¿Qué será que no me va bien en la familia? ¿Qué será que no me va bien en esto que estoy haciendo? Es falta de sabiduría. En una ocasión, una persona estaba orando por otra que estaba en una situación de quebranto de salud. Y el que llegó a orar le dijo: hermana, vengo a orar por su situación de salud. Dios ha puesto en mi corazón que yo ore por su sanidad. Y la hermana que estaba enferma le dijo: hermana, está bien, le agradezco que venga a orar por mí, pero mire las palabras sabias de esta mujer. Yo no le quiero pedir a usted que ore por mí ante Dios para que me quite la enfermedad. Yo quiero que usted ore por mí para que le pidamos a Dios que Él nos enseñe qué lección de sabiduría Él me quiere dejar detrás de esta enfermedad. Nosotros, hermanos, si estuviéramos enfermos, lo que le pediríamos a Dios es: Señor, sáname. Y es una oración y petición legítima. Pero a fuerza de ser sinceros, detrás de situaciones difíciles que estamos viviendo, nosotros podemos crecer un poquito más en sabiduría si le pedimos al Señor que nos diga qué hay detrás de esa situación. ¿Cuántos sabemos que nuestro Dios es dueño del oro y la plata? No, hermano, de verdad. ¿Cuántos sabemos que nuestro Dios es dueño del oro y la plata? Claro. Ahora yo le quiero preguntar acá: ¿cuántos de los que estamos acá tenemos necesidades económicas? Son una iglesia pudiente, hermano, acomodada. No, ¿cuántos tenemos necesidades económicas? ¿Y usted cree que su Dios le puede proveer todo lo que le haga falta? Claro, Él lo puede hacer si Él es dueño del oro y la plata. Pero ¿por qué no lo hace? ¿Cuántas personas no hay que dicen: si yo ganara un poquito más, estaría satisfecho? Y no es cierto. Lamentablemente nuestra necedad nos lleva a que si nos aumentan nuestros ingresos, nosotros aumentamos también nuestros gastos. Y sería algo de lo que no podríamos terminar. Por eso es que el escritor dice: pidan sabiduría, porque la sabiduría nos va a enseñar a administrar bien nuestra familia. La sabiduría nos va a enseñar a administrar bien nuestro matrimonio. La sabiduría nos va a llevar a administrar bien nuestras finanzas. Por eso busca la sabiduría, porque muchos de nuestros problemas son el resultado de nuestra falta de sabiduría. Somos necios. Por eso, hermanos y hermanas, más vale adquirir sabiduría que oro, más vale adquirir inteligencia que la plata. Le voy a decir algo: la única desventaja de ser sabio, es una desventaja nada más, la de ser sabio. La única desventaja de ser sabios
es que nos damos cuenta de lo tonto que hemos sido. Cuando somos sabios nos damos cuenta y decimos, en realidad que he sido un bobo. Me he equivocado muchas veces por mi necedad, y es cierto. Pero hermanos y hermanas, es mejor aprender de nuestra necedad una vez y decir: Señor, me equivoqué, tropecé porque he sido un necio, no soy enseñable. ¿Sabe que hay gente, hermanos y hermanas, que no se deja enseñar? Que no se dejan enseñar. ¿Por qué cree usted que hay servidores, por ejemplo, líderes, supervisores, que pudiendo venir el día lunes a aprender más sobre el trabajo celular no vienen? ¿Sabe por qué? No porque están trabajando, no porque el tráfico les impida venir, es simplemente por esta frase: ¿y qué voy a aprender de nuevo? Porque creen que lo saben todo. Hermanos y hermanas, si el primer paso para quebrarnos en nuestra necedad es que nosotros seamos sabiondos. Instruye al sabio, dice el proverbista, y será más sabio. Por eso, pregúntese: ¿ha estado pidiendo usted por sabiduría? La tercera razón de por qué tenemos que pedir sabiduría al Señor y por qué Dios se deleita en respondernos es que todos en la vida vamos a tomar decisiones importantes y trascendentales. Todos en la vida vamos a tomar decisiones importantes, como por ejemplo, ¿con quién me casaré? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Dónde voy a vivir? ¿Cómo voy a criar a mis hijos? ¿Cómo voy a construir mi matrimonio? Todos tenemos que tomar decisiones importantes. Pero hermanos y hermanas, ante las decisiones importantes de la vida, dígame si no necesitamos sabiduría. Muchos de nuestros problemas son por falta de sabiduría. Pero déjeme decirle algo: la fuente inagotable de sabiduría está acá en medio nuestro esta mañana. Él está acá. Y deseo terminar con lo que dice el proverbista: el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener entendimiento. Por mí aumentarán tus días, años de vida te serán añadidos. Si eres sabio, tu premio será tu sabiduría, y si eres insolente, solo tú lo sufrirás. Cuando nos equivocamos o tropezamos en la vida es por nuestra necedad. Por eso, hermanos, Santiago dice: hermanos, si alguno tiene falta de sabiduría, como que Santiago está diciendo, hay algunos de ustedes que se creen sabios, pero si les hace falta sabiduría, pídansela a Dios. Y dice que Él la dará. Y vea lo que dice: Él la da generosamente. Entonces no hay excusa. ¿Cuánto necesitamos la sabiduría de Dios, hermano? Entonces esta mañana vamos a pedirle a Dios por sabiduría, porque muchos de nuestros problemas son el resultado de nuestra falta de sabiduría, de nuestra necedad. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos ha dicho esta mañana, hermanos y hermanas. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Si hay una petición que Dios se deleite en responder, es cuando pedimos por sabiduría. Pero como dice la Escritura, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Necesitamos conocer al Señor primeramente, la fuente inagotable de sabiduría. Esta mañana yo quisiera hacer una invitación para las personas que desean entregarle su vida a Cristo o que desean reconciliarse, para que se pongan en pie. Vamos a orar por usted. Si usted desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, póngase en pie. Si usted necesita conocer al Hijo de Dios, póngase en pie. Vamos a orar por usted.
Y teniendo así nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, vamos a pedirle a Él que nos permita conocerle y así ser sabios. No puedo alargar mucho esta invitación, pero es importante, hermanos, amigos, que si no queremos errar en la vida, pidamos a Dios por sabiduría. ¿Habrá alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo o que quiera reconciliarse? Póngase en pie, vamos a orar por usted. ¿Habrá alguien? Necesita sabiduría y esa solo Dios te la puede dar. Puede ser una persona muy inteligente, una mujer muy inteligente, pero si no eres sabia, te vuelves necio, te vuelves necia. ¿Habrá alguien? Si no lo hay, hermanos, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor. Dios le bendiga al caballero. Pase, queremos orar por usted. Dios le bendiga, hermano. Bienvenido. Vamos a orar por usted para que el Señor le dé sabiduría. Dios le bendiga al niño, hermano. Ayúdeme, por favor. Dios te bendiga, hijo. Ven, queremos orar por ti. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Póngase en pie. Ya estoy a punto de cerrar esta invitación. Necesitamos conocer al Señor para tener sabiduría. ¿Hay alguien más? Póngase en pie. Cierro esta invitación y vamos a orar por estas vidas. Pero si hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo, vamos, sea valiente. Vamos a orar entonces en esta mañana por estas vidas. Pero si en lo que estamos orando hay alguien que desea pasar, hágalo. Vamos a orar por estas vidas entonces. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por estas vidas que están en este lugar, reconociendo que necesitan de ti, reconociendo, Señor, que tú les puedes perdonar sus pecados, lavarles y darles vida nueva. Señor, dales la nueva vida que tú has prometido para todos aquellos que creen en ti. Y que a partir de este momento tú los hagas personas sabias. Les invito, hermanos, a ponerse en pie. Toda la iglesia, póngase en pie. Vamos a pedir por sabiduría a Dios esta mañana. No vamos a pedir que Dios nos sane, que Dios nos provea. Ya lo hicimos. No le vamos a pedir al Señor que Él nos dé. Lo que vamos a hacer es que Dios nos dé sabiduría. Y la Biblia dice que es una petición que Dios se deleita en responder generosamente. Así que le vamos a pedir a Dios esta mañana nos dé sabiduría. Padre que estás en los cielos, reconocemos nuestra incapacidad para discernir lo bueno y lo malo, porque nuestro corazón es engañoso. Reconocemos, Señor, que nuestros sentidos se entorpecen y no de por gusto nos comparaste como ovejas. Reconocemos que seguimos luchando con una naturaleza que nos inclina hacia lo malo. Por eso, Señor, y porque no lo sabemos todo, y porque sabemos que la falta o la ausencia de sabiduría va a afectar toda nuestra vida, porque sabemos, Señor amado, y reconocemos que tenemos que tomar decisiones trascendentales e importantes, danos sabiduría, Señor. Danos sabiduría para dirigir nuestros matrimonios. Danos sabiduría para enfrentar la vejez. Danos sabiduría para enfrentar la enfermedad. Danos sabiduría, Señor, para administrar los recursos. Danos sabiduría para elegir familia, para elegir pareja. Danos sabiduría para elegir una carrera. Danos sabiduría para tomar decisiones importantes. Danos sabiduría en este negocio que vamos a emprender. Danos sabiduría para poder servirte. Danos sabiduría, Señor, para saber relacionarnos con personas correctas. Danos sabiduría, Señor. Tu palabra dice que si la pedimos, tú eres tan generoso en dárnosla. Así que, Señor, bendice a tu pueblo, ilumina sus pasos, es nuestra petición. Oramos también, Señor, por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. No te damos de lo que nos sobra, sino de lo mucho que tú nos puedes dar. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos la bienvenida.